La primera causa es enfermedades cardiovasculares, la segunda el cáncer, la tercera las infecciones respiratorias agudas, la cuarta es la diabetes y la quinta es la hipertensión arterial con la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. Muy bien, está bien. Dos respuestas mayoritariamente bien respondidas. La tercera pregunta. La presión arterial sistólica normal es menos de 120 y la presión arterial diastólica normal es menor de 80. Esa es la respuesta correcta según las últimas guías de hipertensión arterial de las diferentes sociedades de cardiología e hipertensión. Entonces veo que comenzamos bien. ¿Y esto para qué era? Esto era para enmarcarnos en el contexto de la importancia de la fisiología cardiovascular. Hay que conocer cómo trabaja este corazoncito, hay que saber qué pasa con este corazoncito, porque durante nuestro ejercicio profesional va a ser importante y no me van a llamar como algunos ginecólogos, traumatólogos y otras especialidades, incluidos los internistas. Me dicen, presión arterial alta, es una crisis. ¿Cuánto tiene? 140,90. Ya verán más adelante que el 140,90 sí es verdad que está ligeramente elevado, pero no es una urgencia, no es una emergencia. El paciente no se va a morir con esa presión arterial. Y van a ver de que lo importante que es las enfermedades cardiovasculares, porque es la primera causa de muerte, jóvenes, en el país y en el mundo. Muy bien, comencemos con la primera diapositiva. Entonces, dentro de las funciones, déjenme ocultar esto de acá. Bueno. Entonces, la primera gran función del aparato cardiovascular, del sistema cardiovascular, es transportar la sangre oxigenada hacia los tejidos y regresar la sangre desoxigenada a los pulmones para producir el intercambio gaseoso y la oxigenación de la sangre para poder mantener el ciclo vital. Muy bien. La segunda es de que el corazón, para cumplir con esta función de que la sangre circule, correcto, tiene que tener una función de bomba. La función sistólica, que es la contracción, y la función diastólica del corazón, que es la relajación. La relajación, que es para recibir la sangre que llega al corazón, y la función diastólica, que es para eyectar, para expulsar y mandar la sangre al resto de los tejidos. El corazón es una bomba que maneja volumen y presión. Volumen de sangre porque es el volumen de la sangre que llega al corazón y por lo tanto tiene que tener el tamaño adecuado y estar adecuadamente relajado para manejar ese volumen. Y cuando le pongamos un exceso de volumen a un corazón que no sea competente en su función sistólica y diastólica, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Pero además el corazón maneja una presión, genera una presión al contraerse, expulsa la sangre con una fuerza determinada. Esa presión nos sirve para mantener adecuadamente perfundido a los tejidos. Y cuando esta presión disminuye, esta función de contracción del corazón disminuye, entraremos en un estado de shock y por lo tanto de hipoperfusión de los tejidos. Entonces el corazón tiene una función que va a regular la bomba tanto del volumen como de la presión arterial. En tercer término, el corazón tiene una función eléctrica. ¿Por qué? Porque el corazón, el latido es automático, no lo regula la conciencia ni la razón, como dice la salsa.
La función del corazón es que lata a una determinada frecuencia y esta frecuencia va a verse regulada por el sistema autonómico, sistema simpático y parasimpático, pero va a ser independiente, va a estar regulada influenciada por la concentración iónica, y cuando el cuerpo genere un mayor necesidad de oxigenación, por ejemplo, en la actividad física, el corazón va a latir más rápido y más fuerte. Y más rápido porque esta función eléctrica va a hacer que el corazón lata más rápido. Y si en cambio, por ejemplo, es un deportista y predomina el parasimpático, entonces en ese paciente probablemente cuando no está haciendo la actividad física deportiva, cuando no está corriendo, sino cuando está en un día normal, por ejemplo, los maratonistas suelen tener frecuencias cardíacas bajas, suelen ser bradicárdicos, por ejemplo. Un deportista, como he visto múltiples maratonistas, por ejemplo, me viene con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, que para él es normal, porque su cuerpo está acostumbrado a trabajar a otras velocidades y cuando trabaja haciendo baja carga, bajo esfuerzo, no necesita tanto oxígeno. El corazón tiene que mantener un volumen sistólico constante para los tejidos. No es de que el corazón tenga un volumen que pueda ser menor en cada tejido, en cada latido. El corazón más o menos expulsa en cada latido aproximadamente 70 mililitros por latido. 70 mililitros en 60 segundos son aproximadamente 4.200 mililitros, o sea, poco más de 4 litros es el volumen de sangre total que circula en un minuto. Y el corazón, para cumplir con estas propiedades, el músculo cardíaco y en especial el cardiomiocito, que es la célula muscular cardíaca, ¿no? Va a tener funciones, 5 funciones esencialmente. La primera función corresponde al vasmotropismo, que es la capacidad de excitarse, ¿no? Es la capacidad de responder a los estímulos y está determinada por el sarcolema de la célula muscular cardíaca. Esta excitabilidad se refiere a que llega el estímulo y genera una conducción eléctrica, por lo tanto va a generar un intercambio iónico y este intercambio iónico a partir del calcio va a generar la contracción por la interacción con las moléculas contráctiles, actina, miosina, tropomiosina y esta situación. Pero al mismo tiempo, este vasmotropismo cuando se excita, cuando no hay, cuando no debe, va a generar una arritmia, una extrasistolia, va a salirse. ¿Por qué? Porque la célula puede ser excitada en ese momento y generar un latido anormal. A eso se refiere precisamente el vasmotropismo. El dromotropismo, y ahorita que estamos en fútbol, porque se está jugando las eliminatorias, se refiere a la conductibilidad. Y es como la célula, el cardiomiocito, corre la orden por las aurículas, llega al nodo aurículo-ventricular y ahí se enlentece la conducción. Miren cómo las dos células, siendo de los cardiomiocitos, tienen diferentes velocidades de conducción. Más rápidas en las células musculares, más lenta en el tejido de éxito-conducción a nivel del nodo AB, porque por ahí pasa despacio, baja la velocidad para mantener 60, 80 latidos. ¿Por qué? Porque al hacer esa pausa permite que la fibra muscular cardíaca descanse, ¿correcto? Y está a cargo de la sarcolema también. El cronotropismo está determinado por la frecuencia de descarga de los impulsos cardíacos y el sistema de éxito-conducción, nodo AB, nodo sinusal, nodo AB y etcétera, van a tener diferentes frecuencias cardíacas. El nodo sinusal normalmente descarga una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto. El nodo AB descarga una frecuencia cardíaca entre 50 y 60 latidos por minuto aproximadamente, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto es lo que nos va a determinar la frecuencia cardíaca. Y está determinada también por la velocidad de conducción a nivel del sarcolema.
La inotropía se refiere a la capacidad de contraerse del músculo cardíaco. Condujo el estímulo eléctrico, generó la liberación de calcio en el interior de la célula y se genera la contracción, que es necesaria para expulsar la sangre del corazón. Y estará a nivel de la sarcómera, que es la unidad estructural que va a generar la contracción del músculo cardíaco. Y como todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que se contrae tiene que relajarse. Y será la propiedad del lucitropismo, que es lo contrario a la inotropía, al inotropismo. Y también está a cargo de la sarcómera. Algunas curiosidades. Ustedes saben que el corazoncito es influenciado por la música. Cuando ustedes estudian y quieren estar tranquilos, ponen música suave y su corazón va a latir suave, relajado, sin estresarse, y eso va a permitir que la sangre circule bien y ustedes capten bien la idea. Pero van a una fiesta, a un compromiso, van a la discoteca, no sé, pues ahora dicen a las fiestas rave. Y cuando yo he escuchado la música rave por ahí por mi casa, cuando veo alguna fiesta, el corazón comienza a latir diferente. Uno siente el golpe, siente cómo late al ritmo de esa música. Entonces, la música influencia también esto. Es más, la experiencia del sapito lo usamos nosotros en el corazón para el trasplante cardíaco. El corazón mantiene una autonomía de aproximadamente entre 2 a 4 horas. Cuando sacamos el músculo cardíaco para un trasplante de corazón, nosotros lo ponemos en un sistema de que le baja, lo ponemos a invernar, hacemos que el corazón lata muy despacio para conservar más tiempo, para poder trasladarlo al lugar donde va a ir al receptor del órgano. Pero normalmente cuando hacemos el experimento del sapito, por ejemplo, separamos el corazón del sapo, el corazón va a continuar latiendo aproximadamente por 2 horas, porque es totalmente autómata en eso. Es influenciado, regulada la frecuencia cardíaca por el sistema simpático y parasimpático. ¿Ya? Pero si lo sacamos y lo liberamos, va a tener un automatismo por un tiempo que es de aproximadamente 2 horas. El corazón bombea aproximadamente 4.5 litros de sangre, como habíamos calculado inicialmente. Además, este corazón, otra vez, no sé qué pasó, ya. Además, el corazón pesa aproximadamente 300 gramos y late cerca de 100.000 veces al día, como les había dicho. Si vamos a ver los principios anatomofisiológicos del tejido muscular cardíaco, tenemos que observar que están los famosos desmosomas, que es el lugar donde se unen las fibras miocárdicas. Las fibras miocárdicas tienen gran cantidad de mitocondrias, que es la que le da parte de la energía al músculo y es la que permite que el calcio intracelular se incremente, porque la mitocondria libera el calcio de su interior, aumenta el calcio intracitosólico y este es el que va a generar la contracción. Son células nucleadas, ¿no es cierto? Y tiene su sarcolema y la sarcómera, que si se fijan bien hay unas bandas más oscuras a nivel de la fibra. Donde se unen las fibras musculares son los famosos discos intercalares y hay pequeños túbulos transversos, ¿no es cierto? Y lugares de unión a nivel de todo esto. Esta es la fibra muscular cardíaca en su conjunto, pero vamos a verla un poquito más. Esta es una ultramicrofotografía en donde podemos ver la fibra muscular cardíaca, sus núcleos, ¿no es cierto? Y podemos ver como que si se ramificaran y se unen entre ellas, ¿no? A manera de un tejido que va creando una red, una malla, ¿no es cierto? Esta es una ultramicrofotografía de la fibra muscular a nivel del ventrículo propiamente, ¿no es cierto? Ayer justamente estaba maravillado acordándome de la anatomía que nos enseñaron y redescubriendo la anatomía. Estoy ahorita en un congreso de cardiología, ¿no?
y nos reenseñan toda la anatomía con los conceptos modernos y con las imágenes tomográficas y las resonancias y los mapas cartográficos de electrofisiología y nos dan una percepción mucho más exacta de la fibra muscular cardíaca y es realmente espectacular, es impresionante. Si vamos a ver ya un esquema propiamente de la fibra muscular cardíaca, las miofibrillas que generan la contracción, vamos a tener el famoso filamento delgado que está compuesto por los filamentos de miocito. Los famosos túbulos en T, por donde ingresa el calcio a la célula, los famosos canales T de calcio, ¿no es cierto? Y esta fibra de miocina se interconecta con con la actina, con las cabecitas de actina, y van a generar la contracción. Vamos a ver que está la sarcolema, que es todo lo que lo rodea, y todo lo que es este compuesto que es propiamente la sarcómera, porque es la unidad estructural. Pero es más, vamos a ver un poquito más allá. Vamos a ver qué pasa con la movilización del calcio. Le decía que a través de una proteína de la red sarcotubular y de la red de mitocondrias, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta calcecuestrina lo que va a permitir es la liberación del calcio hacia la célula en grandes cantidades. O sea, este calcio que ingresa va a gatillar esta actividad, va a permitir que salga el calcio de manera importante y este calcio es el que va a interactuar con las fibras contráctiles produciendo su acercamiento, ¿no es cierto? Y que deje de estar de esta manera separado y se torne en esta manera muy pegadita, muy junta, ¿no es cierto? Generando la contracción. Pasado un tiempo, el calcio se va a liberar de esta red contráctil, de esta red de miofibrillas, y va a ser secuestrada, ¿no es cierto?, por unos receptores cerca a nivel de retículo sarcoplásmico, recapturándolo hacia el interior de la célula y cambiando la polaridad de la misma, ¿no es cierto? Y en ese momento, el calcio en exceso de la célula va a salir a través del intercambiador sodio-calcio. Sale calcio y entra sodio, ¿no? Y también sale calcio a través de la bomba de calcio para poder nivelar las concentraciones iónicas al interior. Pero veamos más cerca qué pasa con estas fibras contráctiles. Tenemos las uniones de la miocina, tenemos la tropomiosina y los diferentes tipos de troponina, la troponina T, C e I. ¿Ya? Este complejo va a ser el que al cambiar su estructura va a permitir que se acerquen. Vamos a ver qué pasa. Entonces, va a haber un lugar donde se va a unir la miocina, ¿ya? Los iones de calcio se unen a la troponina C, estas se van a hacer que se acerquen las estructuras ligeramente, ¿ya? Y vamos a ver que en ese momento la miocina y la actina se van a acercar. La actina y la miocina se van a acercar, ¿ya? Y van a iniciar la contracción. Finalmente la miocina cierra un círculo con la tropomiosina, la troponina C, la troponina T, la troponina C y la troponina I. Y la actina ha interactuado con la miocina generando la contracción. El corazón es un músculo y como músculo tiene un componente contráctil, un componente elástico y un componente elástico paralelo.
Y esto va a ser lo que nos va a permitir que el corazón se contraiga y se relaje de manera efectiva. El músculo va a generar la contracción y la parte elástica va a permitir el estiramiento de la fibra. Este estiramiento de la fibra va a darse porque esto desliza las fibras entre ellas, permitiendo que se produzca este movimiento. Pero va a haber una actividad de frenado que va a hacer que se genere el deslizamiento inverso para regresar al componente contráctil y el componente elástico nuevamente y a generar una nueva contracción según el modelo de Hill. Las fases de la contracción y la relajación a nivel de la fibra muscular cardíaca son esencialmente diferentes a las de la fibra muscular lisa. Y vamos a ver que se produce primero una contracción isométrica en la cual el músculo permanece básicamente con un tamaño constante. Por eso es una contracción isométrica, no hay alteración en el tamaño, en la métrica de la misma. Luego se genera la contracción en la cual ya se produce un acortamiento isotónico de la fibra. La fibra se achica, se contrae. Y luego de que ha pasado un tiempo, ya comienza a relajarse gradualmente, pero al principio este acortamiento persiste ligeramente estable y luego comienza a alargarse, a relajarse la fibra. Luego de que se ha producido la relajación isométrica, se produce el alargamiento isotónico. ¿Qué pasa con la fibra muscular esquelética? Esta fase de acortamiento isotónico está prácticamente unida al alargamiento isotónico y la fase de meseta es más prolongada a nivel de la tensión de la fibra muscular. ¿Qué pasa con la longitud? La longitud prácticamente, el acortamiento isotónico y el alargamiento isotónico son equivalentes y ocurren prácticamente 50% cada uno durante ese tiempo, ¿no? Manteniéndose similar la contracción isométrica, ¿no? Y el relajamiento isométrico se va a producir, a diferencia de la fibra muscular cardíaca, se va a producir después del alargamiento isotónico. Fíjense que el efecto acá a nivel de la fibra muscular cardíaca es que el alargamiento isotónico es después de la relajación isométrica. Fíjense cómo se invierten esas fases a nivel de ambos tipos de fibra muscular. Y por eso la fibra muscular cardíaca y la fibra muscular estriada, esquelética, son básicamente diferentes. Y esto nos va a llevar a hablar de la famosa ley de Frank y Starling, que hablan de la variación de la longitud y que esto valió pues que el corazón posee una capacidad intrínseca de adaptarse a los volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. Vamos a ver de que el corazón expulsa un volumen de sangre, ¿no? Y va a haber un volumen diastólico del ventrículo izquierdo que va a ser expulsado. A mayor volumen, a mayor volumen del ventrículo izquierdo, a mayor tamaño del volumen del ventrículo izquierdo, será mayor el volumen expulsado. Y entonces vamos a entender que la sarcómera va a generar, ¿no es cierto?, en primer lugar la contracción y va a comenzar a expulsar la sangre a partir de la misma. Luego se va a producir la relajación, el alargamiento de la fibra y este volumen, ¿no?, su máximo volumen será el máximo volumen expulsado, al máximo tamaño del ventrículo izquierdo, el máximo volumen expulsado. Es como cuando ustedes tienen la famosa liga, lo que era la resortera antes, la onda que le llamaban. No sé si ustedes han llegado a conocer la onda, porque ya los chicos de la modernidad juegan con computadora, no juegan con estas cosas. Pero cuando uno estira un elástico, mientras más lo estires, más lejos vas a lanzar el objeto que quieres lanzar, sea una piedra, sea un papel, ¿no es cierto? Mientras más estires, más lejos va a poder ser expulsado. Pero esto tiene una ley de que la fibra muscular y cardíaca tienen un límite, ¿correcto?
Entonces, en condiciones de normalidad se va a alargar y se va a relajar. Pero cuando suceden algunas condiciones anatómicas, esto puede ser hasta perjudicial. Y vamos a ver qué sucede con la ley de Frank-Starling en diferentes situaciones. Entonces, al principio, este volumen sistólico va a depender de la precarga del volumen que llega al corazón y del tamaño del ventrículo izquierdo y va a ser directamente proporcional. Y en la fase de la meseta va a ser independiente de la precarga porque ya no da más, ya no hay más volumen y el corazón tiene un tamaño determinado y se genera una meseta. Eso es en condiciones de normalidad. En el ejercicio, el corazón tiene que manejar más volúmenes, entonces late más rápido, entra más sangre al corazón y se expulsa más sangre al corazón. El corazón a mayores volúmenes, mayor volumen expulsado, para mantener la necesidad del consumo de oxígeno a nivel de los músculos. Entonces, acá se incrementa la contractilidad de la fibra muscular cardíaca y disminuye la poscarga, el estado de las arterias disminuye, se vasodilatan para que llegue sangre al músculo para el ejercicio. Entonces, se expulsa más sangre y el músculo recibe más sangre. Y eso es lo que sucede normalmente en el ejercicio. Pero ¿qué sucede en la insuficiencia cardíaca? En la falla cardíaca, el corazón se dilata. Es como han usado esa liga, la han usado, y siempre que la liga la estiran, regresa a su tamaño normal. Pero cuando la utilizan mucho y la alargan mucho, la liga va a terminar de vencer las fibras elásticas y ya no va a regresar al tamaño normal, el corazón igual. Cuando se da la hipertensión, el infarto del miocardio, etcétera, el tamaño del corazón y estas fibras elásticas se vencen y comienza a crecer el corazón, pero este corazón, estando más grande, ya no tiene la capacidad de expulsar como normalmente ocurre, sino el volumen expulsado de sangre del corazón es menor. Y entonces se sucede de que hay una disminución de la fuerza de contracción porque hay menos eyección y hay un incremento de la poscarga porque no es como en el ejercicio que se ha producido vasodilatación, es más, en la hipertensión arterial se produce vasoconstricción, por ejemplo, y nos lleva a la falla cardíaca. Pero vamos peor aún, señores. Se produce el shock cardiogénico, que es cuando el corazón ya está en fase terminal, el corazón está sumamente crecido de tamaño en comparación y genera muy poca volumen sistólico expulsado del corazón. Tan es así que es incapaz de mantener la perfusión adecuada, por eso se llama shock. Por eso hay hipoperfusión, por eso la presión arterial sistólica está disminuida, porque este corazón es incapaz de expulsar la sangre que contiene este corazón, que está grande, dilatado, que tiene un gran volumen en su interior, pero que el corazón no tiene la fuerza para expulsar. Y es así como funciona la ley de Frank-Starling en las diferentes situaciones. Y si nosotros vamos a ver esto entonces, vamos a ver que el consumo normal en la relación del ventrículo izquierdo en su tamaño y en su contenido de sangre va a tener que generar una determinada presión para mantener una determinada eyección dentro de lo normal que debe ser proporcional al esfuerzo, a la capacidad contráctil. Y en esa situación, el gasto cardíaco y el ciclo cardíaco va a detener una determinada situación. Pero si hay factores inotrópicos positivos, o sea, que generan que el corazón se contraiga con mayor potencia, llámese, por ejemplo, el ejercicio físico, llámese, por ejemplo, el uso de sustancias vasopresoras, vasoconstrictoras, que generen que el corazón lata con más fuerza, van a hacer que el volumen sea básicamente el mismo que una contracción, pero que la presión y la sangre inyectada sea mayor. O sea, desplaza la curva hacia la izquierda, produciéndose a mismo volumen mayor presión. Y sucede lo contrario con los factores inotrópicos negativos, como la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? El corazón, para ese volumen, para ese tamaño de sangre que tiene, genera menos presión y va a desviar a la derecha. Y el gasto cardíaco se va a volver más pequeño.
Y entonces vamos a ver que existe un concepto que lo van a escuchar durante toda su vida, que es la precarga y la poscarga. Ambas son regidas por la ley de Laplace, que la vamos a ver más adelante. La precarga es la fuerza con que el corazón se distiende. Llega la sangre al corazoncito, a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y esa cantidad de sangre que llega va a dilatar esa cavidad y va a ocupar un espacio, ¿no es cierto? Esa capacidad del volumen va a depender del volumen, del tono venoso y de la capacidad del ventrículo de distenderse. Si ese corazón está enfermo y no se puede distender, o el tono de la vena no es adecuado, o de repente ha tenido el paciente deshidratación, sangrado, la precarga estará disminuida. En cambio, la poscarga es la resistencia que se produce al salir del corazón, al salir la sangre del corazón. ¿No es cierto? Es como que ustedes les pongan algo en la puerta que no les permita abrir la puerta y salir a la calle. Más o menos ese es el concepto. Y es la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo, y hablamos fundamentalmente del ventrículo izquierdo, ¿no? Y va a depender directamente de la presión intracavitaria, del radio del ventrículo, y va a ser inversamente proporcional al espesor de la pared. Y a esto se refiere la ley de Laplace. La ley de Laplace va a evaluar la presión que ejerce la sangre sobre las paredes, va a tener que ver con el radio de la pared y con el espesor de la pared. Así que la tensión de la pared va a estar determinada por la presión de la sangre en el vaso, multiplicado por el radio, y va a ser inversamente proporcional a 2 veces el espesor de la pared, ¿no? Así se calcula esta ecuación. Y entonces la precarga es igual a la sangre que regresa al corazón, a la sangre que retorna al corazón. Y está determinado por el volumen, no por el volumen. Acá hay un error de tipeo horrible. Por el volumen que es capaz de distender al ventrículo izquierdo. Lógicamente, el ventrículo izquierdo tiene que ver con la relajación, y la relajación es la diástole. Va a tener que ver con la ley de Frank-Starling, que a mayor volumen de sangre, mayor distensión de la fibra, y por lo tanto mayor volumen sanguíneo expulsado del corazón. Y el corazón se contraerá con mayor fuerza, generando mayor volumen sistólico y mayor gasto cardíaco, ¿no? De tal manera que también se incrementa el consumo de gasto de energía. La precarga tiene que ver con la presión de salida del corazón, la cantidad de sangre en el reservorio venoso que va a generar presión, ¿no? La presión sistémica media o volumen. Va a haber una presión de entrada también, el volumen que está contenido y que no genera presión en el sistema venoso, que es el volumen que permite que las venas no colapsen. Siempre hay un volumen residual que no permite que se colapse el árbol venoso ni las cavidades respectivas. Y va a haber una resistencia al retorno venoso, que es la fuerza que se opone a que el flujo de la sangre llegue hacia el ventrículo, y va a ser directamente proporcional al tamaño del vaso, a la viscosidad de la sangre, y va a ser inversamente proporcional al radio de la sangre. Y esta es la manera como hablamos de la ley de Laplace a nivel de la precarga. Hace un rato hablamos de la ley de Laplace a nivel de la poscarga. Y entonces cuando hablamos de la poscarga, estamos hablando cuando la válvula aórtica se apertura, sale la sangre del corazón, pero hay una resistencia de la aorta a la misma que va generando que la sangre vaya perdiendo fuerza mientras va saliendo el corazón, porque va saliendo menos volumen, pero el tejido va generando una resistencia. Y la poscarga es la presión a la que se tiene que contraer el ventrículo para generar esta resistencia. Es la presión que genera para que se abra esta válvula y la sangre sea expulsada. Esta presión, ¿no?, va a ser la que va a generar la eyección, la fuerza de expulsión de la sangre, ¿ya? Y va a corresponder a la fase 3
de este ciclo del gasto cardíaco que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con esta curva, ¿no? Y que es considerada equivalente a la resistencia vascular periférica, o sea, el estadio de la tonicidad de las arterias, que va a depender, por lo tanto, del grosor arterial. En la hipertensión arterial, por ejemplo, las arterias están engrosadas, generan mayor resistencia, ¿no es cierto?, mayor poscarga y hacen que el corazón trabaje con mayor esfuerzo y el corazón responde hipertrofiándose. Muy bien, hablemos ahora de la contractilidad y expresémosla en función a la relación tiempo y fuerza, porque la contractilidad al generarse va a usar una fuerza y va a usar un tiempo. Va a utilizar esta relación fuerza, velocidad, longitud, va a generarse de la contracción y de la relajación. Y va a tener tres parámetros: la fuerza, la velocidad y la longitud. Y podemos medirla durante la proyección y la eyección. Va a tener una medida y un cálculo respectivo. La fuerza, la fase de proyección, va a tener una unidad de medida que es la presión y la calculamos a nivel del estrés de la pared. No es el estrés de preocupación que habla toda la gente, sino de la fuerza que ejerce la presión sobre la pared, y esto es llamado el estrés de pared. Y la eyección también genera una fuerza y genera un estrés sobre la pared arterial. Esta sangre va a tener una velocidad de expulsión y va a generar una pendiente presión-tiempo que va a calcularse a nivel de la velocidad de la expulsión y va a tener que ver durante la fase eyectiva con el cambio del volumen por el tiempo y este flujo que sale, y va a tener un ritmo con cada eyección. Y la longitud va a ser la dimensión de la cavidad. En este caso, cuánta sangre tiene en la fase preyectiva el volumen del ventrículo izquierdo. Lo normal, 70 mililitros. Y durante la fase eyectiva va a generar un volumen expulsivo y un volumen sistólico final, que va a generar, y esto nos va a generar la fracción de eyección, que es el número que nos identifica para decir que el corazón se contrae con la fuerza necesaria para poder generar un latido efectivo. 9:15, estamos aproximadamente una hora hablando. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Se fueron a dormir? ¿Están viendo el partido? ¿Están ahí? ¿Me desconecté? ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Todo bien? Doctor. Todo bien, doctor. Vamos un poquito más, ¿ya? Y terminamos seguramente en unos 15 minutos aproximadamente, ¿ya? Para que puedan ir a tomar su sopita. El corazón se dice que es una bomba, ¿no es cierto?, que genera contracción y relajación, en una bomba aspirante impelente, y que por lo tanto va a generar lo que hemos conocido en la diapositiva anterior como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y esta lo que nos mide es la fuerza con la que se contrae el ventrículo izquierdo. Nos va a medir la función sistólica del ventrículo izquierdo. Nos va a medir cuán fuerte es esa inotropía de la fibra muscular cardíaca. Y este número debe ser igual a más del 50%. ¿Cómo se encuentra, cómo se calcula la fracción de eyección? Sea por métodos de ecocardiografía, sea por métodos de resonancia, sea por métodos de perfusión miocárdica o medicina nuclear, ¿no es cierto? Pero se mide la fracción de eyección, que viene a ser el volumen del fin de la diástole menos el volumen del fin de la sístole entre el volumen del fin de diástole, esto multiplicado por 100. Pero les voy a decir algo más, porque acá está fracción de eyección, volumen diastólico, volumen sistólico.
pero acá dice volumen sistólico, dice acá. Vamos a ver nuevamente el puntero, y acá dice volumen sistólico. Yo puedo esta ecuación minimizarla, y el volumen diastólico de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole es igual a decir volumen sistólico. Entonces podríamos decir que la fracción de eyección es igual al volumen sistólico entre el volumen de fin de diástole multiplicado por 100. Y este número, para que sea normal, debe ser más del 50%. Entonces, el volumen telediastólico es el volumen de fin. Tele es fin. Volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, cuya abreviatura es BTDBI, el valor normal es entre 40 y 120 mililitros. El volumen telesistólico, la final de la sístole del ventrículo izquierdo, es entre 13 y 47 mililitros. Y es así que el volumen sistólico será 40 menos 13, 27, y 120 menos 47 será 73. El volumen sistólico es 27 a 73 mililitros. Y la fracción de eyección debe ser superior al 50%, y hemos hablado de la ecuación propiamente hace unos segundos. Vamos a ver, este es un ecocardiograma, la aorta, la aurícula izquierda, la válvula aórtica, el septum interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y miren ahí cómo se contrae el corazoncito, miren cómo las paredes se acercan y aplauden. Esa es una función sistólica normal. ¿Ya? Esto nosotros hacemos cálculos en el ecocardiógrafo para decir que esto es normal. Esta es otra vista del mismo corazón. Esta es una vista de 4 cámaras: ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y miren cómo todos los segmentos del corazón, el corazón se acerca, ¿no es cierto?, manteniendo una contracción adecuada, ¿ya? Ese es un corazón con función sistólica normal. Nosotros acá buscaremos la máxima sístole, la máxima diástole, lo mediremos y nos dará la fracción de eyección, la máquina automáticamente. Antiguamente nosotros calculábamos esto, y hoy día con la inteligencia artificial ya incluso hay software que hacen esto automáticamente. Y si nosotros congelamos la imagen, vamos a ver de que el volumen del fin de la diástole es 46 en este estudio. El volumen de fin de sístole es aproximadamente, el volumen de fin de diástole es 79, el volumen de fin de sístole es 33, el volumen sistólico es 46, y cuando hacemos el cálculo sale 58 de fracción de eyección, o sea, es normal. Acá tenemos otra manera, porque acá hemos calculado la fracción de eyección a partir del cálculo de volúmenes. Acá yo también puedo hacer el cálculo de los diámetros, de los tamaños, ¿no es cierto? Y acá, a partir de ese cálculo, la máquina me va a dar primero el diámetro sistólico, de ahí hace un cálculo matemático, me deriva el volumen sistólico, del diámetro diastólico me va a derivar el volumen sistólico, 118, el volumen sistólico, 28, se hace el cálculo y la fracción de eyección sale en 78. Normal. Pero en este corazón yo puedo ver que el índice de masa está aumentado, es más de 100 gramos por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces es un corazón hipertrófico con función de contracción normal. Y para cerrar el concepto de la fracción de eyección, hablemos de la insuficiencia cardíaca. Y si volvemos a la curva de la ley de Frank-Starling, habíamos hablado que el volumen de sangre del ventrículo izquierdo va a ser proporcional al volumen de sangre expulsada, al volumen sistólico, ¿no es cierto? Y en un corazón normal, el acortamiento va a ser del 26%, o mejor, la fracción de eyección va a ser el 60%, ¿ya?
el volumen eyectivo será de 60 centímetros cúbicos, pero en un corazón con insuficiencia cardíaca con igual volumen, la fracción de eyección será menor a 50%. Y entonces estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Y en la insuficiencia cardíaca izquierda el paciente no puede respirar, se ahoga, se fatiga ante los esfuerzos físicos de manera progresiva, no puede echarse porque se ahoga, se despierta en la noche con falta de aire intensa y esto se llama disnea y es porque la sangre que el corazón debe expulsar no puede quedarse eternamente en el corazón y comienza retrógradamente a producir un incremento de la presión y del flujo sanguíneo de sangre hacia los pulmones. Por eso estos pulmones están blancos en la radiografía. La insuficiencia cardíaca del lado derecho, en cambio, generará una congestión de la sangrecita hacia el lado venoso, hacia el retorno venoso, y por lo tanto se produce edema de miembros inferiores, luego edema de piernas, muslos, abdomen, anasarca, hepatomegalia, ¿no es cierto?, e ingurgitación yugular como signo de la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha es una entidad mortal y discapacitante. Cuando diagnosticamos una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, en fase aguda, el paciente normalmente tiene el 50% están muertos a los 4 años y cerca del 90% están muertos a los 8 años. La mortalidad es incluso mayor que muchos tipos de cánceres. Y tenemos que hay 4 estadios. El estadio A, que es un paciente que tiene riesgo alto de insuficiencia cardíaca, pero actualmente no hay compromiso de enfermedad cardíaca estructural. Por ejemplo, un paciente diabético, hipertenso. El estadio B, el paciente ya tiene insuficiencia, enfermedad cardíaca estructural, pero no tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea, ese corazón ya está grueso, está grande, está dilatado, pero todavía no tiene signos de insuficiencia cardíaca. Esto le llaman preinsuficiencia cardíaca actualmente. Luego se produce la insuficiencia cardíaca en la cual ya el corazón está dañado estructural y funcionalmente y ya hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y el estadio D, que es la insuficiencia cardíaca avanzada refractaria, que es el paciente que va normalmente y es candidato a trasplante de corazón o se le ponen los famosos corazones artificiales que actualmente se están usando. Esto es lo que les decía, el corazón en estadio A, paciente con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, pero todavía es normal. El estadio B, y hay alteración estructural, cambios hemodinámicos y seguramente hay cambios neurohumorales que van comenzando. Hay signos de remodelado cardíaco, disfunción ventricular, pero el paciente no tiene síntomas. Luego el paciente ya tiene un corazón alterado en la función tanto sistólica como diastólica, hay cambios y alteraciones neuromorales importantes, hay síntomas de grado leve a moderado, ¿no es cierto? Y finalmente la insuficiencia cardíaca avanzada, que el corazón es prácticamente una bolsa, está grande, dilatado y no genera una contracción efectiva. La insuficiencia cardíaca hoy día podemos clasificarla como con fracción de eyección reducida, o sea, cuando el corazón tiene una fracción de eyección menor de 40, una fracción de eyección levemente reducida, ¿no?, cuando es de 40 a 49 de fracción de eyección, y conservada cuando tiene síntomas, la fracción de eyección es más del 50%, tiene una sustancia que se llama péptidos natriuréticos elevados, pero tiene enfermedad estructural y funcional. Básicamente se altera acá la diástole y acá se altera fundamentalmente la sístole en la fracción de eyección reducida. La fracción de eyección reducida tiene la función sistólica disminuida, la fracción de eyección conservada tiene la función diastólica alterada. Los tres necesitan tener síntomas, ¿no es cierto?, para poder hablar de insuficiencia cardíaca. Muy bien, jóvenes. Como diría ese dibujito de los Looney Tunes, eso es todo, amigos. Si tuvieran alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Doctor, si tengo una duda sobre los
sobre los volúmenes, ya que usted mencionó que los deportistas, bueno, básicamente la duda es sobre la diferencia entre la cardiomegalia en deportistas y una persona que tiene hipertensión o una enfermedad que hace aumentar el tamaño del corazón. ¿Cuál es la diferencia bueno, que dices que uno no es enfermedad y por qué el otro sí? Ojo, ojo, ojo. El corazón humano tiene un límite. El corazón humano tiene un límite, ¿correcto? Y lo primero que se va a producir es una hipertrofia fisiológica en la cual el crecimiento del corazón en el deportista va a generarse a partir de una hipertrofia orgánica, estructuralmente funcional y organizada. La hipertrofia producto de la enfermedad, llamémosla la hipertensión arterial, se pierde la armonicidad, se pierde la simetría, se producen fibras musculares con proteínas contráctiles anormales y por lo tanto la relajación y la contracción se alteran. Entonces son dos procesos esencialmente diferentes. En el deporte hay una adaptación gradual, paulatina. Y si hablamos del deportista, hablemos de una persona joven que practica deporte y no a nivel competitivo necesariamente. O es un deportista que hace competencia, pero a veces pues los deportistas llegan a los límites, ¿no es cierto? Y quieren romper marcas y récords mundiales, ¿no es cierto? Y hace poco hemos tenido algunos casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Kun Agüero, por ejemplo, el arquero español que se retiró, creo que fue Iker Casillas, me parece, ¿no es cierto? El futbolista danés que nos eliminó del Mundial, tuvo un paro cardíaco en pleno partido, tuvo una arritmia ventricular. Y es que la hipertrofia deja de ser fisiológica en el deportista porque ya llega al extremo de ser demasiada y se producen ya efectos perniciosos en esta autorregulación y van a generar procesos de arritmias ventriculares. O sea, no toda hipertrofia fisiológica va a ser fisiológica siempre. Si continuamos exigiendo ese corazón, vamos a ir a una hipertrofia patológica en deportistas. Y por eso se da la muerte súbita. Pasó con el Kun Agüero y se le puso un cardiodesfibrilador, igual que al arquero español, igual que al deportista danés que hizo en pleno partido, se desvaneció, los jugadores lo protegieron, le pusieron, lo descargaron ahí en la cancha porque tenían un desfibrilador automático externo en la cancha, lo llevaron al hospital, lo estudiaron y le han puesto un cardiodesfibrilador, regresó a la cancha a seguir jugando. En cambio el Kun Agüero se retiró, dijo, no, primero mi familia. ¿No es cierto? Entonces, sí existe una hipertrofia que es diferente en el deportista que en la hipertrofia por enfermedad, pero que si persiste esta hipertrofia también se va a tornar en dañina. El corazón y el cuerpo humano tienen un límite, aunque no lo querramos aceptar. ¿Conforme? Listo, doctor. Muchas gracias por la respuesta. ¿Otra pregunta? Muy bien, delegada, ¿cuántos alumnos son? Son 75 alumnos, doctor. Ha habido 67 alumnos en la clase, ¿eh? Sí. Después, que no se quejen, ¿ya? Porque en el examen yo voy a ver cómo pongo las preguntas, cuántas preguntas pongo, y después que no se quejan de que eso todo está en la clase, yo tomo de la clase. ¿Ya? Delegada, entonces, el próximo martes presencial, ¿ya? El próximo martes presencial, hoy día hemos transcurrido aproximadamente 65 diapositivas, o sea, la tercera parte. La próxima semana debemos transcurrir otras tantas y en 3 clases debemos estar terminando esto, ¿no es cierto?
Muy bien, si no hay más preguntas, los dejo con una buena noticia. Chile está perdiendo con Argentina 1-0, así que seamos felices, ¿ya? Ellos van a ser últimos y nosotros penúltimos. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, Cuídese. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.